Amigos de la vida, habitantes de nuestra tierra, nuestro planeta, aquí estamos de nuevo en Psicoanálisis y Respuesta Necesaria. Seguimos con las defensas contra los síntomas, el video anterior, y ahora vamos a seguir hablando sobre cómo se hacen defensas contra los síntomas, diferentes defensas, ¿verdad? Los pacientes que consiguen usar con éxito esta defensa contra su neurosis son muy difíciles de tratar por el psicoanálisis. Es una de las tantas defensas. Pueden crear una incapacidad de entender las conexiones psíquicas aferrándose a la razonabilidad y negándose totalmente a tomar en consideración la lógica de las emociones. Estamos entrando en un terreno que es muy interesante para ustedes. Esto hablamos poco en la vida cotidiana sobre estas cuestiones. Siempre estamos más o menos parloteando la última noticia, parloteando cuestiones que en la mayoría de los casos son cuestiones simples e intrascendentes. Y se vale la pena recordar que en la época actual también es muy frecuente lo opuesto. Las enfermedades orgánicas son peligrosas e incómodas. Todos los problemas estos estomacales, todos los problemas de la diabetes, todos estos resfriados constantes, estos virus, esta cantidad de uso de medicamentos, bien. Muchos son los que prefieren considerarse neuróticos. Cada vez que sienten algún síntoma, dicen, esto no es más que psicogénico, es decir, ni el frío existe, sino todo es psíquico, para no rendirse a la desagradable admisión de su enfermedad. Bien, fíjese que hay defensa para acá, defensa para allá. Esto me recuerda a las épocas que yo era joven, cuando empecé con la interpretación de los sueños de Freud, que creo que tendría unos 14 años, que les he contado, algún amigo mío me empezó a preguntar por mis sueños. Y hablar de estrés, hablar de tensiones, hablar de organoneurosis, hablar de la relación que había entre un dolor de estómago, un dolor de cabeza con una cuestión psíquica, era algo así como no contemplado. Lo único que teníamos era la aspirina como respuesta. Y vamos a seguir. Es ilustrativo como caso extremo el de cierto paciente médico. Este es un paciente médico de psicoanálisis, un médico. Los médicos se tratan bastante en el diván. Cuando su anciano padre desarrolló perturbaciones de la sensibilidad y el habla, stroke seguramente, y leves perturbaciones motrices en un lado del cuerpo, el paciente dijo que su padre se había vuelto histérico. Recuerden la histeria en la época de Charcot, de Brouwer y Freud, en todo aquel periodo, que es decir, la cantidad de mujeres que tenían muchos síntomas, problemas de motilidad, en fin. A causa de una profunda represión de la agresividad, a este paciente no le gustaba de ningún modo la acción. Es decir, este es seguramente un doctor con una profunda represión de su agresividad. Y no le gustaba de ningún modo la acción. Prefería hablar. De la misma manera, prefería las enfermedades psicogénicas a las orgánicas. Tampoco le gustaba por ello la actividad médica y tenía interés por el psicoanálisis porque éste actúa a través de la conversación. Pero lo que había sido rechazado volvió. Tenía temor a un personaje político, así como a su analista, y a las personas cuyas palabras eran más eficaces que los actos de los demás. Hay otro tipo de negación que podría llamarse formación reactiva contra el síntoma. Hemos hablado de la formación reactiva en videos anteriores. Se usa constantemente. Se trata de negar al síntoma su carácter yo distónico. Esta actitud es frecuente. Yo no tengo síntomas, solo que hago lo que se me da la gana. La conducta de estos pacientes es
para usar un símil de Freud, como la de aquel jinete que creyendo que maneja el caballo en realidad va hacia donde el caballo lo lleva. Esta actitud puede exagerarse hasta el extremo de constituir una especie de orgullo de la conducta neurótica y convertirse en la más difícil de las resistencias al psicoanálisis. Yo soy así, él es así, dicen la mayoría de las mamás del mundo. Él es así desde chiquitico. Desde chiquitico él mordía, desde chiquitico él vomitaba, desde chiquitico él hacía esto, hacía lo otro, desde chiquitico es así. Pues míralo, desde grande es así también, ¿eh? Ahora bien, esta actitud puede exagerarse hasta el extremo de constituir una especie de orgullo de la conducta neurótica y convertirse en la más difícil de la resistencia para tratar en el psicoanálisis. Los neuróticos obsesivos. Hay obsesivos, hay compulsivos, hay mucha cantidad de clasificaciones, no estamos ahora en eso. Los neuróticos obsesivos, que a mérito de su bondad y su limpieza, creen ser mejores que los demás. Fíjense, ustedes han observado muchísima gente con una gran bondad y han visto personas que tienen exceso de limpieza constante. ¿Bien? Creen ser mejores que los demás. Y los caracteres neuróticos que tienen un éxito real en la vida a causa de su conducta neurótica, esos no renuncian fácilmente a su neurosis. Pero este tipo de formación reactiva constituye una transición hacia aquellas neurosis que no son rechazadas, sino aprovechadas en beneficio de los objetivos del yo. Muchas veces tenemos análisis sobre personajes históricos que hemos considerado psicóticos o hemos considerado verdaderos neuróticos, los cuales mucha gente que considera que precisamente esa neurosis le ayudó a llegar a los éxitos que alcanzaron y que esa psicosis le llevó a hacer grandes barbaridades históricas. Muchos síntomas compulsivos, ya es compulsión, no solo obsesión, hay quien es obsesivo y compulsivo a la vez, son desde el punto de vista genético secundarios y utilizados contra síntomas compulsivos primarios a los que se encargan de tener a raya. Su análisis proporciona numerosos ejemplos de anulación y de aislamiento en síntomas o deformaciones reactivas contra estos. Ejemplos de estos son los síntomas de dos fases, en los que la segunda mitad anula la primera, y las formas mágicas con que pueden ser exorcizadas las obsesiones. Existe también una represión verdadera de síntomas. Frecuentemente los fóbicos, los que tienen fobias, ignoran qué es lo que en realidad temen. Eso es básico. Y los neuróticos obsesivos desconocen a menudo el verdadero carácter de sus compulsiones, pero las relatan en la forma vaga en que se relatan los sueños poco claros. A menudo los términos de las fórmulas mágicas son objeto de una represión secundaria. Hay un tipo de aislamiento de síntomas que merece una especial atención. Es verdad que soy raro en tal o cual aspecto, pero el hecho carece de importancia ya que no tiene ninguna conexión con mi personalidad verdadera. Así se pronuncia. Este tipo de aislamiento lo hallamos cuando en el curso de una neurosis se produce una tregua en un momento determinado de su desarrollo. Algunos fóbicos no sufren en realidad ninguna perturbación mientras no dejan de obedecer a las restricciones fóbicas. Evito esto, evito aquello, evito lo otro, hago esto, hago lo otro. Se van preparando contra todas esas fobias. Los síntomas han sido aislados de todo aquello que no sea la situación temida. Los histéricos pueden crear su famosa belle indifférence, en francés bella indiferencia, tienen sus síntomas pero se niegan a dejarse inmutar por ellos. Los neuróticos obsesivos pueden haber aislado sus obsesiones o sus ritos y mantenerse en cualquier otro aspecto relativamente sin perturbación. El mejor ejemplo de aislamiento de una neurosis
cabalmente logrado es probablemente la paranoia verdadera. Los psicoterapeutas han realizado múltiples intentos de crear artificialmente situaciones similares a esta. Hasta aquí, amigos de la vida, hermanos del planeta, seguimos con la defensa de los síntomas, pero vamos a hablar en los próximos días de las actitudes de dependencia frente a los síntomas, sobre todo la dependencia oral. Seguimos, recuerden, hay algo por ahí que creo que hice en un short, que es ¿por qué yo estoy aquí? Estoy por ustedes, sin ustedes no soy nada.